Bueno, queridos patitos, estamos aquí con el autor Eugenio Ibarzábal, con quien ya hemos tenido un conversatorio, en este caso de uno de sus libros más recientes, como es Muñagorri, el conde y las condesas. Como prolífico autor de libros, igual seguramente sea mejor que te presentes tú mismo, así que bienvenido. Gracias, me ha gustado además. Supongo que pudiera ser interesante cómo llegaste a la conclusión de que este libro sobre Muñagorri era lo que hacía falta. Bueno, no sé si es lo que hacía falta. Diría que es lo que me hacía falta saber o me hacía falta investigar, ¿no? En el sentido de que, bueno, cuando se habla de la historia del País Vasco, pues muchas veces está el tema de, bueno, y del problema o del conflicto, de como se quiera llamar, pues está un poco el tema de, bueno, ¿y esto cómo comenzó y cómo empezó? ¿Y cómo fue? Y entonces esa es un poco la motivación inicial del tema, ¿no? Pues cómo empezó el llamado conflicto o problema o que ha durado lo que ha durado. Y eso por una parte. Y en segundo lugar también, pues una frase de Julio Caro Baroja, una vez que me dijo algo así como, caray, con el siglo XIX tan sugerente que tuvimos, ¿cómo pudimos caer en el desastre del siglo XX? Perdón, con el siglo XVIII tan sugerente que tuvimos, ¿cómo pudimos caer en el siglo, un desastre como fue el siglo XIX? Y era un poco conocer eso, ¿no? ¿Cómo fue el siglo XIX? ¿Qué pasó? ¿Cómo fueron todas las guerras? Entonces, y es el descubrimiento de un siglo terrible, de un siglo cruel, de un siglo sangriento realmente, ¿no? Y también el aprendizaje correspondiente, ¿no? Si se pudiera, nunca más, ¿no? Nunca más, ¿no? Y qué es lo que hay que hacer o qué es lo que no hay que hacer, ¿no? Para evitar semejante tragedia, ¿no? Y eso es a mí lo que me animó a meterme en el tema. Sí, no, pintoresco e interesante, claro. Es que encapsulas entre la finalización, la segunda mitad de lo que es el siglo XVIII, obviando tal vez lo que viene antes, que también seguro que tiene su interés, que es la guerra de sucesión, la situación de Felipe V, cómo afecta sobre todo al ámbito de la corona aragonesa con los decretos de Nueva Planta y ese ojo que yo interpreto que es en buena medida una lectura, aunque pueda ser desde otro vector, de que a través de Luis XIII, la realidad respecto de Enrique de Navarra, una cierta legitimidad respecto de los austracistas, de parte de los Borbones que habían tenido relación con los reyes de Navarra, pero eso queda antes de tu libro. Lo mismo que la situación después de la Primera Guerra Carlista queda después, para que pudieran ser en su caso, supongo, otros los que escriban en los márgenes exteriores de lo que tú encapsulas espacio-temporalmente en tu libro. Sí, y efectivamente. Y luego lo que he hecho es contestar exactamente a la pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo fue ese siglo XVIII? Que hay que unirlo pues a esa posibilidad de la ilustración, ¿no? ¿Y qué pasó con la ilustración en el País Vasco? Y explicar ese interés, esa gente, cómo eran, quiénes eran, cómo reaccionaron el pueblo llano, cómo reaccionaron ante ellos, si consiguieron sus frutos o no, si tuvieron éxito o fracasaron, por el contrario. Y luego, pues, cómo empieza lo que muy pronto va a empezar, ¿no? Entonces está bien situar las cosas en que muchas veces lo que nos ocurre no es
todo consecuencia de nuestras decisiones, ¿no? Y muchas veces hay un escenario mundial, hay un escenario europeo que te va a marcar, que toma decisiones por ti, ¿no? Y de repente pues se produce la Revolución Francesa, en la cual tú nada tienes que ver, aunque en un momento determinado el conde de Bellafuerte se está dando cuenta de que está allí, está en Bayona, está en París, y se da cuenta que aquí viene una gorda y va a pasar aquí algo muy importante. Pero de algún modo entran en un momento determinado, las tropas francesas pues entran por la muga y va a pasar lo que va a pasar. Entonces pues, hay que arreglarse, hay que responder, ¿cómo se hace eso? Un pueblo pequeñito, con un margen de maniobra pequeño, un pueblo que tiene que dedicarse a trabajar, que tiene un ejército mínimo, pero es un ejército mínimo, entonces queda absolutamente sobrepasado. Luego, además, hay que tener en cuenta que todo esto fundamentalmente pasa en Guipúzcoa. ¿Y por qué pasa en Guipúzcoa? Pues porque es el camino real, es el camino que va pasando por la frontera hasta Madrid, ¿no? Y es por eso donde tiene una Guipúzcoa, va a pasar casi todo. Alguien podría pensar, ¿es un libro un poco guipuzcoano? Pues sí, pero es que las cosas fundamentales pasan en Guipúzcoa, pero no pasan en Guipúzcoa por nada especial, sino porque pasan, pues sí, por una razón especial, pues porque el camino real pasa por ahí. Y entonces ese es el camino de tránsito de las tropas francesas y de las invasiones correspondientes, ¿no? Y eso va a condicionar absolutamente todo. Sí, efectivamente, puede condicionar a Europa una cosa que pueda suceder en el Valle del Ohio, como es la situación en la Guerra de los 7 Años, en la que por tratar de ampliar los británicos hacia el interior y los franceses desde la zona de Quebec hacia el sur, ahí nos encontramos con que George Washington es el que primero pega el tiro para el inicio de esa guerra y cuyas consecuencias, en el caso de las colonias, será la independencia y esa guerra que se producirá y afectará a la realidad global, donde también habrá un vasco como fue, bueno, más allá de Gálvez, tendremos a Gardoqui por ahí metido, que será el primer embajador de las Españas en Estados Unidos, y la visita de John Adams a Bilbao posteriormente. Y en la vertiente de las consecuencias de la Guerra de los 7 Años estará la situación de 1789 y de la Revolución Francesa en el ámbito europeo. Pero también está el tema de la Ilustración, volver a la situación del Renacimiento, la clasicidad grecolatina, incluso en la arquitectura, incluso con respecto de la afectación de algo tan próximo como la vascongada, constituida más o menos en ese final del siglo XIX y que es parte de el comienzo de tu libro. Sí, lo que he pretendido hacer es contar una historia. Es decir, que muchas veces la aproximación suele ser una aproximación de análisis de historia de la política, de historia de las ideologías, de incluso razones económicas. Yo no he entrado por ahí. Yo he entrado por un tema fundamentalmente humano y fundamentalmente centrado en personajes concretos, ¿no? Y Muñagorri, que tarda, más de una persona, más de un lector me ha dicho, caray, ya tarda, hasta la página 131 no entra Muñagorri, ¿no? Bien, el conde de Bellafuerte se entra antes, pero de alguna manera centrándolo en unas cuantas personas concretas, ¿no? Cómo lo veían, cómo actuaron, qué hicieron, cómo era el contexto, cómo lo estaban viendo al mismo tiempo, y tratando de darle una cierta humanidad, ¿no? a todo el relato. Y entonces aquí hay 4 personajes que son Muñagorri. Uno es un escribano, es fundamentalmente un empresario. Siempre se ha hablado del escribano Muñagorri, pero básicamente es un empresario que tiene una serie de ferrerías y tiene una serie de gentes trabajando con él.
Es el conde de Villafuertes, que es un personaje, que es un jauncho de la época, pero también tiene unas connotaciones empresariales y económicas importantes, aunque lo que a él le va y la marcha y lo que le interesa es el mundo científico. ¿Conforme? Y luego hay dos mujeres, una, la condesa de Villafuertes, la mujer del conde, que algunos pueden sorprenderse. ¿Por qué? Pues porque tiene un papel secundario aparentemente, pero fundamental, ¿no? Es un poco la que cuida de la casa, la que cuida de los hijos, la que administra, la que está en el... Cuando el marido tiene que estar en el exilio, ella lleva todas las relaciones con los abogados, una mujer extraordinariamente inteligente, y aunque no estaría nunca en el primer, como en la primera línea de la historia, a mí me parecía que tenía un papel muy importante, ¿no? Y por último, la condesa de Chauz, que es Acedo, Pilar Acedo, que de alguna manera es un personaje todavía quizá más secundario, pero quizá es bueno para entender qué tipo de gente había en el país. Una mujer que es jovencita, se casa con 17 años, se casa con un hombre muchísimo mayor, que seguramente es un hombre, pues no es que sea la alegría de la huerta, y realmente, pues bueno, pues con 20 o 21 años pasa por ahí José Bonaparte, se enamora de él, y se va con él, se va como una loca con él, ¿no? Y entonces también, pues eso, una vasca que resulta que le hace cosas de esas que no tienen nada que ver con la imagen que podemos tener un poco de las gentes o de las gentes vascas de aquella época, ¿no? Que avanza, que se marcha, pero que al mismo tiempo está al tanto de todas las cosas, que tiene que marchar al exilio, vive en París, está al tanto de todo. Y luego está un poco el tema humano, personal, ¿no? Es evidente que el conde se aburre un poco con la condesa y de alguna manera Pilar, la condesa de Chauz, es una mujer muy atractiva, él lo tiene absolutamente todo, porque aparte de riqueza, pues es una mujer bellísima, inteligente, tiene un montón de relaciones, seductora en el mejor sentido de la expresión, gran anfitriona. Y entonces pues, he tratado un poco de mostrar este juego de cuatro personas en el libro, en el afán de humanizar una historia que por otra parte es terrible. Sí, y que en buena medida tiene esa dualidad respecto de lo que es dentro de casa, en el hogar, y la realidad fuera de esos límites, respecto de unas personas que en principio tienen posibles. No es gente que tenga que utilizar las 24 horas para procurarse el sustento, sino que tienen esa capacidad que en buena medida también permeará a lo que es la aristocracia intelectual, la llamada Revolución Francesa, Ilustración, etcétera. Incluso comentas alguna conexión personal entre diversos elementos que piensan por el país, ese famoso lema de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, no vayan a introducir las zarpas gente que no tienen conocimiento, precisamente con la idea de introducir que si universidades por aquí, que si otros elementos que puedan dar cierta prestancia para que el pueblo se impulse, avance, pero a través de esas instituciones en paralelo, como es la Real Sociedad Vascongada del país, como instrumentos filantrópicos. Sí, bueno, con respecto al comentario inicial que has hecho, ojo, Muñagorri es un gran trabajador, y tiene que vivir de eso, o sea, tiene necesidad y tiene que trabajar todos los días. Y es un empresario que se la está jugando y se la va a jugar hasta el final de sus días, ¿no? Y el otro también no es el típico jauncho en el sentido de que, pues, que se dedica a cabalgar por sus campos, ¿no? Sino que es un hombre que realmente está metido en los temas y bueno, trabajador, ¿no? En este sentido, ¿no? También las condesas, fundamentalmente la condesa de Villafuertes, es una mujer que tampoco pensemos que, cuando decimos trabajar, es una mujer que está escribiendo 4 o 5 cartas al día y está llevando una administración de unos bienes con el trabajo correspondiente, ¿no? Es decir que, ojo, tenemos a veces la imagen un poco de que es verdad, tienen dinero, es verdad, están a unos niveles completamente diferentes, pero también es importante decir que no tienen nada que ver
con lo que puede ser, no sé, el ducado de Alba de aquella época, ¿no? Es decir, son unos ingresos completamente diferentes, son una manera de vivir completamente diferente, ¿no? Y a un nivel mucho más austero en ese sentido, ¿no? Y demuestra también cómo viven, que comen, y yo diría que muestra también que la sociedad vasca de aquella época, sin duda es desigual, pero es menos desigual que otras. Es menos desigual que otras. Y esto está plasmado en montones de relatos de viajeros, ¿no? Y otra cosa que también me ha interesado es, pues bueno, pues mostrar la guerra de la manera más brutal, ¿no? Es decir, he tratado de meter al lector en la batalla, he tratado de meter en lo que significa una herida hecha con no con la bayoneta, sino con una bayoneta especial que te desgarra absolutamente la carne. He tratado de ver lo que significó en 1813 el asalto a San Sebastián, la entrada en la parte vieja de San Sebastián, las barbaridades que pasaron no una noche y 2 noches, sino una semana entera, la población en manos de unos auténticos criminales, ¿no? Y contada con cierto detalle. Y entonces me he parado en los detalles también, ¿no? Me he parado en los detalles. He tratado de jugar con las dos cosas. Por una parte el relato más general, pero por otra parte también los detalles, ¿no? Y tratar de ver lo que significa una guerra de verdad, ¿no? Y ¿por qué no negarlo? Pues he tratado de que el lector se horrorice un poco, ¿no? Se horrorice un poco. Y al final vea las conclusiones y vea al final el logro de toda esta barbaridad, ¿no? Y las víctimas, ¿no? En el fondo hay un homenaje a todas las víctimas de todas las barbaridades. Barbaridades en cuyas decisiones han sido tomadas por unos pocos, ¿no? Porque la sublevación carlista fue una barbaridad, pero efectuada sin justificación, más justificación que la dinástica, y la ambición personal de un personaje, ¿no? Y alrededor de él, pues una serie de señores que toman la decisión y que vienen de detrás y que le apoyan y que montan una sublevación. Pero claro, provocan una sublevación que va a dar lugar a una represión brutal, y entonces la gente va a no tiene más remedio que tomar posición, porque me han matado a mi hermano, le han matado a mi padre, me han quemado el caserío y en consecuencia tengo un sitio u otro, pero tengo que tomar parte, no tengo más remedio que... Y además es una guerra en la cual uno no se puede echar para atrás, porque como te eches para atrás te matan, ¿no? Los desertores. Entonces, eso es lo que he querido un poco también plasmar, ¿no? Entonces, es algo así como decir, bueno, muchas veces no se trata de lograr grandes objetivos, a veces también es importante, muy importante, evitar grandes males, ¿no? Y entonces lo que pasó en la primera guerra carlista, que del todo no acaba del todo mal, en el sentido de que hay un cierto acuerdo, un cierto acuerdo que no se ha sido muchas veces entendido en este país. Pero claro, lo catastrófico es que después de que haya pasado lo que pasó, va y resulta que nos metemos en una segunda guerra carlista con una derrota todavía superior, en la cual ya se acaba con todo, ¿no? Entonces es la insensatez de algunas élites, y yo creo que es una lección que debemos aprender. Sí, efectivamente, el final es esa primera guerra carlista con una profusión de detalles a los que probablemente lleguemos un poquito más tarde. Guipúzcoa es protagonista, ya antes de la mal llamada tal vez guerra de independencia, porque tal vez, bueno, entonces se llamaba tal vez la guerra contra el francés, de 1808, 1813, 1814. En 1795 tenemos la situación de la guerra de la Convención, donde Guipúzcoa es efectivamente protagonista. Tenemos la situación de la Diputación, que a diferencia de la Vizcaya, que no hubo tiempo material para hacer exactamente lo mismo, nos encontramos ahí una suerte de diferencia entre territorios antes de culminar con un acuerdo de intercambio de territorios, pero
va generando ese collar de perlas a la hora de ir poniendo cierta situación que luego puede establecerse como relato, depende de quién lo narre. Sí, pero básicamente, en el fondo, toda la primera parte es una especie de introducción, ¿no? Una introducción, un escenario el escenario que precede a la tragedia, ¿no? El escenario que precede a la tragedia, ¿no? Y en este sentido, yo creo que Muñagorri es un personaje que ve lo que está pasando, que al principio no lo ve, el conde todavía lo ve menos, es Muñagorri el que va por delante, y hay un momento en que viene a decir, bueno, esto es una barbaridad, esta guerra hecha por este señor nos va a llevar al desastre, vamos a perderlo absolutamente todo, esto nos separamos de esta... él está, por supuesto, separado porque él es un hombre de extracción liberal, pero esto o hacemos que saquemos a la gente de esta guerra o lo demás aquí acabamos con todo, ¿no? Y claro, ahí está una cosa que es increíble, porque es increíble. Un señor que en el 19 es verdad que le ayuda al gobierno de Madrid, pero luego al final él se va a comprometer, monta un pequeño ejército de casi 2.000 personas en el afán de separar a los dos ejércitos que están enfrentados y lograr la paz. Y lograr la paz con una bandera que es esa, paz y fueros, ¿no? Y entonces realmente dices, pero eso pasó. Y sí, pasó. ¿Y qué pasó con ese señor? Que al final lo matan, y lo mataron. ¿Y quiénes lo mataron? Los que aparentemente estaban más cerca de él. Bueno, entonces todo tiene unas connotaciones como muy un poco personales, ¿no? Y una de las cosas que a mí más me gustan es eso, el tema de la responsabilidad personal y dar a entender que las personas decidimos y que no todo está hecho y que no todo está decidido y que podemos comprometernos y cambiar vidas y cambiar cosas, ¿no? Y en ese sentido Muñagorri pues lo intentó y en este sentido Muñagorri a mí me parece absolutamente admirable. Y lo que resulta todavía más sorprendente es que ha pasado como con un desconocimiento y muchas veces con una mala imagen, con muchas críticas estúpidas, malsanas, y es un personaje que así como Zumalacárregui o Jáuregui u otros hay plazas por todas partes y carreteras y cosas, incluso Zumalacárregui aparece como si fuera un ídolo. Este señor no lo conoce absolutamente nadie, no existe, creo que en su pueblo Verástegui, creo que la Icastola creo que tiene el nombre de Muñagorri, y aparte de eso yo creo que no hay absolutamente nada más, ni cerca ni por supuesto en otros lugares, ¿no? Y luego también me he encontrado con otra cosa muy curiosa, es que no lo sabía ni su familia, porque se han acercado gentes, han venido gentes con el apellido Muñagorri, se me han acercado muchos y no sabían absolutamente nada. No sabían absolutamente nada, con lo cual es como una especie de persona borrada, ¿no? Sepultada a toda prisa en la iglesia de Erasón y luego ya absolutamente manipulada y absolutamente olvidada, ¿no? O sea, una historia, en ese sentido, es una historia bastante triste. La Damnatio Memoriae, que afortunadamente hay gente como tú que la saca de las catacumbas para poder a la gente que quiera acercarse pueda leerlo, pueda profundizar con otro conocimiento que puedan hacer en bibliotecas, en hemerotecas, en cualquier tipo de situación, dado que había periódicos en aquella época y se puede buscar en aquel que considere oportuno. Me resulta interesante, bueno, más allá del hecho de que seguramente sorprenda, recordar que las calles Zumalacárregui, como la de Bilbao, no responden a ningún interés nacionalista vasco, sino que fue un premio por parte del franquismo para sus convecinos de andadura, para congraciarse
bueno, la pusieron en eso, en la época del franquismo. Mi amigo que me dio el libro para que lo pudiera leer, él fue el que lo adquirió y me dijo, tienes que leerlo, que es Aitor Uriarte. Me dijo la diferencia inducida por su forma de verlo respecto a Vizcaya y de Guipúzcoa, por el hecho de que cuando hay una crisis es cuando se trata de acopiar toda esa situación del legado jurídico-político. En el caso de Vizcaya, yo como soy vizcaíno, pues recuerdo la situación del fuero antiguo, del fuero nuevo, el Pacto Concordia de 1630, pero desconozco cómo fue la cristalización progresiva en Guipúzcoa respecto de ese fuero que se empezó a poner en cuestión después de Felipe V y sobre todo con el tránsito del siglo XVIII al XIX respecto a lo que acabó siendo la realidad después de la llamada Guerra de Independencia, Espartero, bueno, todo lo que vino después de la muerte de Fernando VII. Si pudieras comentar un poquito. Bueno, básicamente lo que, no voy a contar con todo detalle, pero básicamente lo que hay es, en el 39 hay un acuerdo, ¿de acuerdo? Que es el Convenio de Vergara y luego la ley del 25 de octubre. Pero ese acuerdo, aunque el mundo a veces nacionalista lo ha criticado muy acerbamente, es un acuerdo muy ambiguo, muy ambiguo. Es decir, que había partes y cada cual se agarraba a la parte que le apetecía, ¿no? Y entonces, pues los liberales fueristas toman la parte correspondiente de los fueros, porque hay una integración y hay un reconocimiento de los fueros, tal, pero hay otros que dicen sí, pero siempre de acuerdo con la unidad constitucional. Sí, pero también hay otros que dicen no, esto está hecho para que precisamente es reconocido, pero para modificarlo, ¿no? Y entonces vamos a modificarlo, ¿no? Bueno, entonces cada cual coge lo que le da la gana, pero lo cierto es que con muchas dificultades ese esquema de una salida de autogobierno, que algunos discutirán y consideran más o menos, pues se mantiene prácticamente hasta el nacimiento, hasta el comienzo de la Segunda Guerra Carlista. ¿De acuerdo, no? Y entonces una de las cosas que a mí me apetece señalar es que es el triunfo de los liberales fueristas y es el triunfo de la gente moderada. Y esta moderación que es lo que ha resultado práctico en este país, la gente radicalmente moderada que se compromete y que ha sido la que ha funcionado. Y si hemos llegado hasta aquí, pues ha sido gracias a este tipo de gente, ¿no? Y todo lo demás, otro tipo de cosas, por mucho que se diga, no nos ha llevado más que al desastre. Y esto es algo que a mí me parece que ya empieza, ya no en las etapas últimas de este país, sino que esto empieza ya en el siglo XIX, ¿no? Y eso es una idea. Y otra idea que es para mí interesante es que muchas veces la gente nacionalista considera que aquí todo empieza con Sabino Arana y que es Sabino Arana el que da conciencia y toma conciencia. Y es efectivamente, Sabino Arana tiene una importancia fundamental. Fundamentalmente lo que tiene es en el caso de Sabino es su vida, ¿no? En el sentido de que tiene un compromiso vital que la gente lo va a admirar y reconocer y va a tener esa consecuencia, ¿no? Y a partir de ahí van a cambiar y van a pasar muchas cosas. Pero entonces mucha gente dice, es que antes parece que no ha pasado nada. Perdón usted, pero antes han pasado muchas cosas. Y antes de Sabino Arana ha habido mucha gente bien patriota, bien abertzale, dicho así con total claridad, pues que se lo ha jugado y que ha luchado por este país y por el autogobierno de este país. Por ejemplo, Muñagorri, ¿de acuerdo? O, por ejemplo, gentes como el conde de Villafuertes, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, eso por una parte. Pero claro, la gente antinacionalista vasca lo que vienen a decir, aquí todo empieza con la deriva y con la locura de este hombre que fue Sabino Arana, etcétera, etcétera. Pues mire usted, esto no es verdad. Esto no es verdad. Eche usted para atrás y vea usted cómo la cosa empieza como bastante antes, ¿no? Antes hay problemas y hay un montón de problemas, ¿no? Y esa guerra carlista, que no ha sido inicialmente foral, termina convirtiéndose en una guerra absolutamente foral. Y la mejor prueba de que es una lucha finalmente foral es que el Convenio de Vergara, de lo que realmente se discute, es del tema foral.
porque lo otro, es decir, las medallas para los militares que se rindan y las pagas para los militares y no sé qué y no sé cuántos, eso ahí no hay discusión alguna. Es ni discusión alguna. Donde está la auténtica discusión, entonces en agosto del 39 y luego en octubre, en septiembre-octubre de ese mismo año en Cortes, es el tema foral. Pues por algo sería, por algo será, ¿de acuerdo? ¿No? Y luego hay otra cuestión que a mí también me parece interesante señalar, y es que a veces se dice, no, es que con el tema foral y tal, pues era un tema de jaunchos interesados en no sé qué cosas y tal. Bueno, mire usted, aquí resulta que nos encontramos con 4 personajes completamente diferentes, como son Muñagorri, el conde de Villafuertes, efectivamente es un jauncho, un propietario, etcétera, etcétera, liberal fuerista hasta el final. Vale, uno. Muñagorri, pero Muñagorri no es un jauncho, es un empresario, por lo tanto, con otro tipo de intereses económicos, y sin embargo, liberal fuerista hasta el final. Jáuregui es un militar vasco, absolutamente comprometido al final con toda la salida fuerista, y era un militar, por lo tanto, no hay unas razones de tipo económico, como podría señalarse en otro caso. O incluso el propio Aviraneta, finalmente, un hombre que procede del movimiento liberal exaltado, o llamado radical, pues termina siendo un liberal fuerista. Entonces, muchas veces, perdón usted, o sea, no me expliquen las cosas con esquemas tan sencillos, ¿no? Hay acercamientos, como si dijéramos, muy diferentes que terminan defendiendo una posición que es la libertad, el autogobierno en este país, ¿no? Y a mí eso me parece, y desde el mundo liberal, ¿no? Que esta es la gran enseñanza y el gran planteamiento que hay que hacer, ¿no? Que muchas veces aquí se piensan algunos todavía que los fueros eran los defendidos por los carlistas, ¿no? Y usted no me empiece con melonadas, ¿no? No me empiece con melonadas. El mundo carlista es complejísimo, hay de todo, absolutamente de todo, ¿eh? Pero realmente donde estuvo una idea más clara, más matizada desde el principio fue por parte de este mundo liberal fuerista moderado, ¿no? Y esta es otra enseñanza que yo creo que, por lo menos para mí, porque yo voy a decir con toda franqueza, el primero que he aprendido soy yo. Cuando me metí en este mundo, yo tampoco tenía ningún conocimiento específico, ¿no? Y entonces, realmente yo quería saber cómo funcionaron las cosas, cómo pasaron las cosas. Y entonces mi fuente fundamental han sido los archivos de la Casa Zabala. Es decir, yo me he leído, pues no sé, miles de cartas. Y entonces ha sido a partir de ahí como he visto más o menos un poco todo en la historia. Esta el relato que es lo que me ha dado, ¿no? Me ha dado la seguridad de las fechas, me ha dado la seguridad de las relaciones personales, me ha dado la seguridad de un montón de cosas que, claro, las cartas es que lo dicen todo en este sentido, ¿no? Sí, en una época en la que había esa vocación por parte de ciertas instituciones del Estado de buscar la centralización del poder, cosa que también algunos dicen que tiene que ver con la Revolución Francesa, pero también venía después de esa herencia de Luis XIII en Luis XIV, del Estado soy yo, personificado incluso, y que a través de los Borbones, en los pactos de familia, pues también empiezan a permear al ámbito del Estado español. Y como somos un pueblo pirenaico que está a un lado y a otro, pues tiene afectación a nuestras instituciones de autogobierno, sea al sur, sea al norte. Incluso con elementos, porque haces un relato de la Primera Guerra Carlista también desde el punto de vista político, en el que los liberales exaltados, ahí está la dualidad entre el jefe político y los representantes a Cortes, los de Donostia son los que son los representantes de todo el territorio en Cortes, siendo un desbalance porque son una minoría dentro del conjunto, con lo cual no son representativos, pero... Sí, hay un momento determinado lo que ocurre es que, claro, como está el país ocupado militarmente, no se pueden celebrar elecciones
del modo en que se celebraban entonces, y no se pueden enviar representantes por parte de la provincia, conforme, ¿no? Y entonces la provincia era claramente liberal moderada o carlista en su caso, y entonces los únicos que pueden enviar los representantes son las capitales, y concretamente San Sebastián. Y en San Sebastián está totalmente dominado por el mundo liberal radical, conforme, y entonces asumen una responsabilidad en un momento determinado que no tienen. Y entonces esto, en cuanto acaba la guerra carlista, pues vuelve a una normalidad y vuelven otra vez los liberales moderados fueristas, vuelven a seguir ganando y llevando un poco el liderazgo un poco de la provincia, ¿no? Y este es un tema que es muy vidrioso, pero esto es un tema que es real, pues la contradicción y la lucha que hay entre la provincia y la capital. O mejor, entre los líderes de la provincia y líderes de la capital, sin que muchas veces sepas qué representatividad pueden tener. Y digo esto porque hay otro debate muchas veces cuando se dice, bueno, es que Donostia fue siempre liberal, o mira, vamos a hablar con cierta distancia y con cierta tranquilidad, porque claro, Navarra, por ejemplo, teóricamente todos sus líderes en Diputación y en Ayuntamiento en Pamplona, pues fueron siempre liberales. Claro, dice, ¿cómo? ¿Eso qué significa? ¿Que Navarra era liberal? Pues no, Navarra no era liberal, Navarra era claramente carlista. Lo que ocurre es que en ese momento en Navarra estaba el ejército y el ejército era quien controlaba la situación, y entonces ahí se impiden que los carlistas lleguen a las capitales, pero realmente quienes y las representaciones son liberales, pero eso no representa a lo que es el mundo navarro. Y lo mismo podemos decir, por ejemplo, en Bilbao, porque en Bilbao, el primer momento, la sublevación carlista triunfa. Esa es una de las cosas muy curiosas. Es decir, los liberales triunfan allí donde hay ejército. Y donde no hay ejército, ganan los carlistas. En un primer momento. Luego inmediatamente pasan lo que va a pasar. Sí, también Por tanto, a ver qué pensaba la gente de aquella época con criterios de ahora. Cuidado, ¿no? Cuidado, ¿no? Una de las cosas que nos pasan es que hablamos del pasado con criterios de hoy, ¿no? Y entonces no hablamos del pasado, hablamos de hoy, pero con la excusa de hablar del pasado. Y entonces lo que hacemos es aprovechar el pasado para otra vez hablar o defender nuestra posición actual o combatir la posición de con los que no estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es un guirigay que nos montamos y así nos va como nos va. A veces los unos y los otros, ¿eh? A veces los unos y los otros. Sí, efectivamente, iba a decir que el amigo que me pasó tu libro tiene, por ejemplo, no en el ámbito político, sino en el ámbito territorial, dudas respecto de esos cleavages de conflicto que pueden ser ese entre Vizcaya y Guipúzcoa, que ha dado lugar incluso a chistes, en el mejor de los casos, en el peor otras cosas, y la situación dentro de Guipúzcoa, donde la capital en teoría era Tolosa, pero luego pasó a San Sebastián, incluso afectando el hecho de que las juntas generales siguen, aún a día de hoy, teniendo esa itinerancia en algunos plenos de estos protocolarios cada cierto tiempo, que van de lugar en lugar, con una suerte, supongo, de presentismo, en este caso creo que oculto, porque me dijo que leyendo tu libro entendía mejor esos choques de la actualidad que pudieran tener presencia en aquella época respecto de territorios. No, es que hay una de las cosas que llama la atención, es que en el fondo te metes en esta historia y dices, caray, pero si son los mismos personajes, los mismos discursos, los mismos rollos argumentativos actuales. Y en el fondo, todo el tema foral considerado como un privilegio, como un tal, igual, ya desde entonces. O qué sé yo, todo el tema de que es una concesión o no es una concesión. Y que... un aburrimiento, ¿no? Y una sensación de decir, pero tú estás viendo a los liberales exaltados de aquella época, pues lo estás viendo en planteamientos que hoy pueden ser pues Ayuso o pueden ser Ciudadanos en su momento. Es la misma historia, adultos.
Y ves, por ejemplo, en un mundo, por ejemplo, del mundo carlista, es que estás viendo en gran buena parte al mundo de la izquierda abertzale, ¿no? Es clarísimo, ¿no? Y estás viendo, pues, otras posiciones más moderadas en posiciones de otro tipo en la actualidad, ¿no? Y entonces es como si, te das cuenta, la historia se repite, pero al mismo tiempo hay unas constantes, ¿no? Es como si decir, perdón, el pueblo vasco es así, ¿no? Somos así, ¿no? Y entonces no pretendamos, no que sea de otra manera, siempre hay que mejorar las cosas, cambiarlas en el mejor sentido, pero o partimos de cómo son las realidades o lo demás, pues andamos con rollos ideológicos que no llevan a ninguna parte, ¿no? Y entonces el tema, por ejemplo, territorial, pues es importantísimo, es importantísimo. Vizcaya es importantísimo, Vizcaya, Guipúzcoa, Navarra y Álava son mundos que realmente tienen una idiosincrasia y tienen una historia particular. Cada una funciona un poco de alguna manera por su cuenta. Hay una unión básica, hay una lengua, hay una serie de cosas en común, etcétera. Pero realmente son personalidades cada una muy fuertes, ¿no? Entonces, eso, si quieres, no la respetas. Si quieres, dices que lo que te dé la gana, pero es que eso es así, ¿no? Y al mismo tiempo lo que te das cuenta es que hoy, por mucho que algunos hablan del País Vasco como muchas veces demasiado diverso y demasiado tal, pues mire usted, una de las cosas mejores para unir es conocer, ¿no? Y te das cuenta cantidad de guipuzcoanos pues que no saben lo que es Vizcaya y cantidad de vizcaínos que es que no saben lo que es Guipúzcoa, ¿no? Y cuando hablamos de Navarra, pues lo que saben de Navarra, lo que mucha gente sabe de Navarra, pues es Pamplona, es Iruña y el Baztán. Y aparte de eso, pues no conocen. Ya no hablemos de Vitoria, porque de Vitoria lo que van a conocer es como van al Aqua, pues de alguna manera, pues Vitoria van de pasada, de vez en cuando y tal, ¿no? Igual hacen un esfuerzo y pasan hasta la Rioja Alavesa. Pero entonces, y al revés, ¿no? Un mundo alavés que se queda donde se queda y está muy cerrado, ¿no? Porque es exactamente así. Entonces, esa necesidad de apertura y de respeto y de viajar, muchas veces ya no es viajar hacia no sé dónde, es viajar dentro de nosotros mismos y de conocernos y de respetar, ¿no? Y yo creo que eso también es una cosa que a mí me vino muy bien en el libro, en este viaje. Porque cada libro es una historia, es una aventura, ¿no? Es una aventura. Y entonces de esta aventura, pues cada uno aprende lo que aprende. Yo he aprendido, aparte de conocer a gentes y de visitar lugares, pues creo que he conocido mejor a mi propio país. Sí, por eso preguntaba antes lo de cómo se había llegado la foralidad a la época del siglo XVIII en Guipúzcoa, cómo habían sido las instituciones que culminan en la situación de la época de la Vascongada, qué noción tenían de lo que era el tema de la foralidad, qué contenido tenía en el ámbito de Guipúzcoa, para poder entender cómo vivieron esa situación de complejidad en la parte del libro, cómo tenían en esa mentalidad respecto de lo que el fuero significaba para ellos en ámbito teórico y en el ámbito práctico. El fuero lo que tiene siempre es una cosa, no es un tema de los fueros, es el tema del fuero, ¿no? En definitiva, pues una sensación de autogobierno, de poder hacer y de poder controlar las cosas y de poder tomar decisiones desde cerca. Y en tercer lugar, la consideración de que, en segundo lugar, la consideración de hablar siempre de temas prácticos, y en tercer lugar, una sensación de que, bueno, aquí nos conviene continuar de esta manera y de alguna manera nos conviene porque salimos beneficiados. Salimos beneficiados. Y junto a ello también, pues una cierta sensación de conservadurismo, en el sentido de que no cambiar por si acaso, y no cambiar nada, de nada, ¿no? Y a veces pues hay que cambiar y hay que mover cosas, aunque solo sea para parecer que se muevan, ¿no? Pero muchas veces se nota en la historia el pueblo, en las propias juntas generales, un conservadurismo enorme, ¿no? Una sensación de que, cuidado, cualquier crítica, cualquier comentario, ¿por qué no hacemos esto? ¿Por qué no hacemos esto? ¿Por qué no cambiamos esto? Y tal. Era inmediatamente acusarlos de cualquier cosa.
de cualquier cosa. Y en este sentido, pues es muy triste lo que les pasa a los caballeritos, porque terminan mal con los unos y con los otros, porque terminan mal muchas veces con su propia gente, pero pero acaban muy mal también con las gentes de la corona, ¿no? Y esta gente es absolutamente leal a la corona, por una parte, pero te das cuenta que se encuentran muchas veces desbordados completamente. Sí, porque comentas dos generaciones de la Vascongada. Una primera y luego otra, un poquito después, que tiene que volver a sentar una vez más las bases. No sé si siendo conscientes o no siendo conscientes de lo que ha pasado en la generación anterior, acerca de cómo vehiculizar esas aspiraciones respecto de la actividad que tenía. Cierto es que con una capacidad de influencia menor y una realidad de resultados tal vez menor, pero lo expones allí, en el libro. Sí. Sí, no, en el fondo ese liberalismo moderado son descendientes de la Vascongada, así de claro. Esa Vascongada, esos personajes, los Altunas, toda esa gente que van a estar ahí, el Peña Florida, etcétera, etcétera, toda esa gente va a dar lugar a ese mundo liberal moderado. Es decir, el conde de Villafuertes es un hijo de todo eso. Su padre formaba parte, no se sabe muy bien si estudió, tuvo una relación con el seminario de Vergara, pero muchos de ellos tuvieron relación con el seminario de Vergara, y hacen otra cosa que es muy propio ya de los caballeritos, es que en cuanto pueden, a veces 13 y 14 años los mandan fuera a estudiar, y pasan normalmente a Francia o a Italia, ¿no? Y entonces ya tienen una formación muy específica y, por ejemplo, hacen una cosa que es muy importante, hablan francés, y hablan bien francés, ¿no? Y esto les va a permitir pues una serie de relaciones y de cosas que es absolutamente no habitual, ¿no? Y leen, ¿no? Leen, por ejemplo, leen la enciclopedia y un montón de suscriptores de la enciclopedia comparado con otros lugares del resto del Estado, no es nada, llama la atención, ¿no? Y en este sentido, pues sí, esa es una generación, es un grupo que no era pequeño, y que además tiene relación con otra cosa que es muy importante, es con todos los vascos que han tratado de luchar por sí mismos, de montar negocios, de salir fuera ya en tiempos anteriores, que han estado en Sevilla, que han estado en Cádiz y consiguientemente han estado en América. ¿De acuerdo? Y en América se ve que en el mundo comercial, el mundo vasco era importantísimo proporcionalmente hablando, ¿no? Son auténticas esas cofradías, son auténticas empresas y propias y organizadas de una manera sota caballo rey, porque todos trabajan de la misma manera. Y estos caballeritos, cuando necesitan dinero, lo que hacen es llamar a los americanos y los americanos les aportan. Por lo tanto, estaba funcionando una diáspora realmente importante. Y había una organización muy importante, muy grande, ¿no? Con lobbies muy importantes, que funcionaban de una manera importante, ¿no? A diferencia de lo que está ocurriendo ahora. Yo no creo que esos lobbies son tan importantes, bueno, estoy convencido, no lo son, y las relaciones de la diáspora de los vascos son muchísimo menores que las que eran en aquel momento. Y esto es otro tema tristísimo. Yo creo que en aquella época, estoy hablando de previamente al siglo XVII, estoy hablando del XVI y incluso del XVIII, y creo que esta gente tenía una manera de trabajar que se acercaba muchísimo a lo que trabajaba el mundo judío. Muchísimo, muchísimo. Además, con una lengua secreta como era el euskera. Sí, en el caso de el Fuero Nuevo de Vizcaya, los efectos de la ideología universal con todo lo que conllevaba la ciudadanía de Vizcaya en el ámbito americano afectaba a la tercera generación, con lo cual tercera generación en América, con lo cual tenía una proyección importante. Y a lo que comentas, ahí tenemos el caso de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas, como ejemplo de cómo comienza y el trágico final, cuando terminan cerrándola de aquella manera para transfigurarla en una compañía distinta, completamente ligada a Filipinas.
Sí, eso es. Sí, y una de las cosas interesantes, al margen de muchas cosas en la Compañía de Caracas, es el poder que llega a tener. Es increíble el lobby que va a conseguir tener en Venezuela. Es impresionante. Y otra de las cosas que también llama la atención cuando nos metemos a analizar estos casos es que el mundo vasco, el mundo de los comerciantes, el mundo de los empresarios vascos, porque hay que hablar así con total claridad, cómo se organiza, por una parte entre ellos, pero al mismo tiempo qué relación guardan con su origen, lo mantienen, apoyan, gracias a sus testamentos el dinero vuelve en muchas ocasiones a sus pueblos de origen, a sus familias de origen, a sus vecinos de origen, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo esta relación entre ellos lo que ocasiona es bastante rechazo por parte de otros, ¿no? Y entonces el pueblo vasco, los comerciantes vascos, las cofradías vascas, reciben la animadversión, la hostilidad y el intento de destrucción por parte de mucha gente, ¿no? Es gente realmente combativa, con un esquema, y yo diría que eso es de lo mejor que ha dado este país, ¿no? De lo mejor que ha dado este país. Sí, ahí está ciertamente ese choque de fondo entre aquellos que buscaban lo de uno. Bueno, a mí cuando hablo de esta situación siempre recuerdo que culmina en Ein Volk, ein Reich, ein Führer, pero viene de antes de una administración, un solo Estado, un solo rey, un solo pueblo, una sola nación, y por lo tanto esta vocación unitarista está ahí permeando y chocando con aquellos que quieren ser diferentes, que no quieren desaparecer, que no quieren sacrificarse, respecto de algo que, bueno, estoy leyendo ahora mismo un libro de Nunca Vencida, que es el vicepresidente de la Academia de la Lengua Asturiana, que escribe un libro sobre la idea de Asturias, que a diferencia de nosotros, allí en Asturias, en ese comienzo del siglo XIX, hicieron un sacrificio de sus privilegios, libertades, en pos de un relato español, puramente español, con el tema de Covadonga y todo lo que supuso su historia, pero nosotros en principio no fuimos por ese lado y supongo que por eso el siglo XIX fue tan controvertido, tan conflictivo, con esos vectores de vocación de seguir siendo, de identidad. Sí, sí, bueno, ya digo que es el tema carlista, cuando te metes a analizarlo es complejo y se transforma, se va a transformarnos, ¿no? Y entonces es una cosa inicialmente, va a pasar a ser otra, y hay muchas evoluciones, ¿no? Dependiendo también a veces de las personas, ¿no? Porque muchas veces hablamos como si esto fueran compartimentos estancos que se repiten con generación tras generación, pero esto no es así, esto no es así. Eso muchas veces depende de las personas. No nos olvidemos, pues la familia Zavala, el conde de Villafuertes, en la siguiente generación van a ser carlistas. Y dices tú, pero ¿esto qué pasa? Pero es algo increíble, ¿no? Pues van a ser carlistas, ¿no? Carlistas y al final integristas. Y en el 36 van a tomar la posición en un sentido muy claro, conforme, ¿no? Con lo cual, pero también de esa familia va a salir gente nacionalista. Entonces, quiero decir que al final son decisiones muchas veces para entender la humanidad, entenderla, y a las personas para entenderlas hace falta mucha paciencia. Y además de paciencia, yo creo que es la convicción de que aquí no hay manera de entendernos del todo y de entenderlo del todo. Sí. Esa sensación le queda a uno. Sí, porque lo comentas respecto de la situación en la guerra, con personajes como Carlos María Isidro, acerca de si quiere ir a Bilbao o no quiere ir a Bilbao, quién le permite y quién le impide, la situación de Zumalacárregui, para qué quieren ir a Bilbao, el sitio, el levantamiento del sitio, el final por el tema de Luchana, Espartero. Es una situación interesante porque a veces la gente cuando escucha, bueno, sitio Bilbao, una bala perdida, acaba muriendo y ya está. Pero desde el tema de la corte en Durango y todo eso que explicas, está bien montado.
Es evidente que son razones diversas, es evidente que por una parte el que tenía razón seguramente era Zumalacárregui, porque Zumalacárregui tendía a conquistar Madrid. Si en ese momento, en el momento álgido de cuando está más fuerte, consiguen entrar en Madrid, pues esto hubiera sido seguramente un cambio sustancial, ¿no? Y entonces el otro se empeña en Bilbao por razones de tipo económico, etcétera. Pasa lo que pasa. Y claro, todas las cosas que llama la atención, que a mí al menos me ha llamado la atención, es, yo pensaba, pues bueno, después de la muerte de Zumalacárregui, las cosas estarían claras y ya la derrota carlista sería... No, esto no es así. No es así. Esta guerra que ha empezado en el 33, resulta que en enero, febrero del 39, todavía no está nada claro el desenlace. Todavía no está nada claro el desenlace. Y se ve que los carlistas podían haber ganado la guerra. Claro que la podían haber ganado. Entonces, es una sensación de que mucha gente, a ver, es claro que no se quiere apuntar, por ejemplo, al bando de Muñagorri, de Paz y Fueros, porque todavía no ve claro que los carlistas vayan a perder. Esto es así, ¿no? Y no sé, muchas veces es fácil, desde lejos y pasado el tiempo, todos somos muy listos y lo vemos todo muy claro, ¿no? Pero yo creo que el gran interés es, ¿y tú qué harías en esa situación? ¿Tú qué harías? ¿Qué hubieras tomado parte? Y otra cuestión también es con la información que cada cual tiene. Porque claro, cuando hablamos de información, aquí tenemos la impresión de que uno llama por teléfono y el otro se entera. ¿De acuerdo? Pero aquí no hay teléfonos, no solamente no hay teléfonos. Las comunicaciones son, vamos, pésimas. Son con carros y con caballos. Y entonces en una guerra realmente hay momentos en los cuales no hay ni carros ni caballos que puedan atravesar carreteras, ¿no? Qué sé yo, estamos hablando de los primeros momentos de Napoleón para pasar a Madrid, pues la información pues pasa días. ¿De acuerdo? Vale. Y entonces le responde otra vez desde Madrid en días, vale. Pero luego hay un momento determinado en que ya es un mes, son 2 meses en que tardan las comunicaciones. Y con ese contexto y con esas comunicaciones hay que tomar decisiones. Por tanto, todo el mundo de los rumores, de los bulos y todo eso, que ahora nos hace mucha gracia porque nos dicen, es que todos son conspiraciones, todos son murmullos, todos son ahí cosas, fake news y todo ese tipo de cosas. Y ahora se hay eso, no te quiero contar lo que había en aquel tiempo. Y aquello era un dato. Es decir, una de las cosas que muchas veces algunos historiadores no entienden es que en aquel tiempo, muchas veces, no, es que la carta no dice eso, o el dato no dice eso, pero usted, el rumor en ese momento es tan importante como lo que diga esa carta. Y funciona, los rumores funcionan. Entonces, ¿y ahora? Conforme. Y si es ahora que vemos la importancia de todo ese mundo de conspiraciones que están funcionando en redes sociales, ¿qué no sería entonces? ¿No? ¿Qué no sería entonces? Por lo tanto, para explicar las cosas, a veces hay una especie como de esquematismo y a uno, no sé, a mí al menos me cansa y me aburre. Sí, más allá de algunos dogmatismos que son interesantes también porque han tenido afectación en la posteridad. Por ejemplo, se decía que Carlos Marx era un defensor del carlismo, cuando Engels había dicho que 3 pueblos tenían que desaparecer, que era el pueblo escocés por el tema de la causa jacobita, el bretón por la Vendée, y enfrentarse a la Revolución Francesa, que tenía que ser sacrosanta e inmutable e incolumne, y el pueblo vasco por hacer esos coqueteos con el carlismo. Estos 3 pueblos tenían que desaparecer. Pero ha habido otra comparación histórica de poner en igualdad la confederación con el carlismo, lo cual resulta curioso porque también allí, semejanza de lo que has comentado, en el 1864, incluso en el año en el que Lincoln es reelegido, Lincoln no las tenía todas consigo. Hay quien pudiera pensar, después de Gettysburg, la cosa estaría tranquila en cuanto a que todo el mundo supiera que la guerra estaba ya finiquitada. Y Emilio Blanedo, que ha pasado por este canal, ha comentado más de una vez que Lincoln tenía
perder las elecciones precisamente por el hecho de que la guerra no estaba del todo clarificada, y estamos hablando de noviembre del 1864, con lo cual no queda tan raro lo que comentas, que hasta muy al final, hasta cerca de la situación del abrazo de Vergara, no estuviera tan claro como para ir a una resolución. No, es evidente. Los batallones finales, guipuzcoanos y vizcaínos, que son los que están realmente en Vergara, les cuesta enormemente. Y hay varios momentos en que perfectamente se podrían volver atrás, ¿no? Y hay unas concentraciones en el Hórreo y hay cartas de los ingleses diciendo aquí no se sabe lo que va a pasar. Se han concentrado en el Hórreo y aquí no se sabe si va a haber acuerdos, si va a haber pacto o no va a haber pacto, porque aquí le están insistiendo con el tema de los fueros y aquí no se sabe lo que puede pasar, ¿no? Entonces eso está pasando en los días últimos de agosto, ¿no? Con lo cual es así, ¿no? En fin. Sí, hay dos elementos interesantes con eso. Uno, el papel de los británicos, teniendo en cuenta de que al inicio de la guerra modificaron una propia norma para que pudieran ir un grupo de voluntarios. Sí. Y otra, debido a esa separación, hay quien especula de si hubiera sido una piña entera respecto de Maroto, igual hubieran podido presionar para que el resultado de la fórmula hubiera sido distinta. A mí la impresión que me da es de que los británicos básicamente desde el primer momento se dan cuenta de que aquí o hay una solución política o este tema no tiene salida. Yo creo que desde el primer momento, desde el año 34, en que vienen aquí y empiezan ya con los pactos que están organizando por razones humanitarias, ellos que vienen con una información falsa, porque es la información que tienen del gobierno central, y les está diciendo que esta sublevación se la cargan en días, y cuando llegan aquí se dan cuenta del panorama, se dan cuenta de esto, de días nada, ¿no? Y aquí tenéis que tener un acuerdo y tenéis que pensar en otro tipo de cosas, los fueros, e incluso están pensando en bodas de unos y de otros para poder zanjar el tema y tal, ¿no? Y ellos desde el primer momento están con ese tema. Y hay un personaje interesantísimo que es Lord Hay, que claro, le pasa una cosa. Lord Hay está en Pasaia y está anclado allí. Y aunque no hable castellano, pues tiene un buen traductor y tiene relación con las gentes de allí. Y desde el primer momento se da cuenta de cómo lo que está pasando y lo que está funcionando. Está controlando toda la costa, está saliendo de una parte a otra, desde Pasaia a Bilbao y vuelta, y se está pues con sus marineros y con su gente, aunque él es de la Navy y está con la Marina Británica, tiene que tener en los puertos un buen conocimiento de lo que se dice y de lo que está pasando, ¿no? Y claramente está diciendo hasta el último momento que la solución pasa por donde pasa, ¿no? Entonces, eso es una cosa que llama la atención. Otra cosa es que el gobierno el gobierno central, el gobierno británico en ese momento sea más pro gobierno central. Pero hay que tener en cuenta que en aquel momento el gobierno central estaba dominado por los liberales moderados, ¿de acuerdo? El gobierno central español. Y entonces sea más defensor del gobierno central y no esté dispuesto a hacer ninguna concesiones, etcétera, etcétera. Pero realmente la posición de los británicos es clarísima y la de los franceses exactamente igual. Arispe es un militar francés que ha participado en la convención, en la lucha napoleónica y desde el primer momento le está ayudando a Muñagorri. Entonces, pero es que es clarísimo, ¿no? Es clarísimo el tema, ¿no? Y quien no se da cuenta es no el gobierno central de Madrid, porque el gobierno central, los liberales modernos se dan cuenta inmediatamente de que algo hay que hacer. El problema es que hay un grupo militar importante que está en torno a Espartero, etcétera, etcétera. Y el liberalismo exacerbado español, que es terrible, que es de un centralismo terrible, ¿no? Que le está negando lo que podía haber sido muchísimo más rápido, ¿no? Y luego se va a notar esta animadversión, se va a notar inmediatamente en las discusiones del Cortes de octubre del 39. Cosa que evidencia que podamos tener una animadversión histórica respecto a Espartero, con cosas como, bueno, esto del pase foral que teníais, pues en antiguo quedaba muy bien,
a partir de hoy queda como una antiguaya. ¿Por qué? Porque mis Taneth Balls lo dicen claramente, porque aquí lo firmo, con el tema de las aduanas, de si tienen que estar en el interior o en la costa, parecido, la muevo y luego tengo que retroceder un tiempo porque se me revelan y no queremos ningún tipo de machinada ni de gamazada por aquí, a pesar de que la gamazada pues es de 1894, pero el término respecto de problemas, lo mismo que a correr del tiempo, con la segunda renovación del concierto, pues le dijeron a la reina regente: ¿quiere usted una nueva guerra carlista o que esta gente siga con el sistema este? Que para aquí la cosa está más o menos tranquila. Pero Espartero parece que no era de esos. Era lo de: tengo estas ideas, no sé cómo, las voy a aplicar. Y ahí está 1841 con la situación con respecto al país. Lo que ocurre con Espartero pasa una cosa. Yo creo que también tiene una gran influencia la estupidez de O'Donnell y la adhesión de gente vasca hacia O'Donnell. Yo creo que hay un error nuevamente importante. Entonces yo creo que pierde los papeles y se mete en el lío que se mete, ¿no? Porque yo tengo la impresión también de que en un momento determinado cualquiera sabe qué es lo que realmente pactó de viva voz con Maroto. Cualquiera sabe qué pactó con Maroto de viva voz. Porque los liberales moderados, el gobierno en algún momento están diciendo en septiembre: no, si lo que estamos defendiendo los fueros es porque realmente es lo que se habló entre los generales, ¿no? Dando a entender que, ¿no?, y estamos siendo fieles a lo que tal, ¿no? Entonces es posible que haya una deriva de Espartero hacia el final, ¿no? Pero Espartero en varios momentos ya está diciendo, antes también está diciendo, ya en el 37, que yo no voy contra los fueros y os dicen, ya sé que os dicen que no los vamos a respetar, etcétera, etcétera, pero esto es falso, ¿no? Entonces él también va evolucionando en el peor sentido de la expresión, ¿no? Sí, porque sí, luego tenemos ese periodo hasta el 72-76 en el que, según por lo menos me enseñaron en la facultad, era una suerte de neoforalismo en el que después de la ley del 1839 estaba más o menos sucintamente el compromiso de la reforma del fuero dentro del fuero en concordancia con el gobierno de Madrid, cosa que lleva en el caso de Navarra a la llamada ley paccionada de 1841, pero en el lado de la Sierra del Arar hacia la costa no hubo sino el seguir hacia adelante con la idea de algunos desde Madrid de renovar desde fuera, pero las instituciones del fuero siguiendo una dinámica que acaba culminando en choque, a pesar de que técnicamente creo que se puede decir que la Tercera Guerra Carlista tiene un componente sobre todo religioso, mucho más que foral. Bueno, cuando hablamos de la Tercera Guerra Carlista en realidad es la segunda, porque aquí no existe, es decir, en España hay 3 guerras carlistas, pero la segunda que se habla aquí no tiene ninguna importancia. Ahí es una simple sublevación en un momento determinado pequeña, ¿no? Aquí existe una primera y una segunda guerra carlista que coincide con la tercera correspondiente, ¿no? Digo un poco para situar las cosas, ¿no? Y la segunda guerra carlista aquí tiene un componente todavía más claro desde el punto de vista fanático, religioso, vaticanista, en el peor sentido de la expresión, porque han pasado una serie de cosas que son impresentables, ¿no? Entonces es la tradición, el Papa está secuestrado en no sé qué, tal. Entonces, vamos, realmente las cosas derivan en el peor sentido, ¿no? Entonces, yo creo que la primera guerra carlista uno puede entender cosas, pero la segunda guerra que se produjera y que haya gente que se haya adherido con la experiencia de la primera es realmente sorprendente. Realmente sorprendente, pero no quedó, porque tampoco son tantos años, desde el 39 hasta el 73, ¿de acuerdo? Pues son casi, pues eso, 35 años, ¿no? Entonces, gente que pudo vivir la primera y la segunda, por lo tanto, ¿cómo es que gente
que vive la primera, ¿cómo no puede alentar y decir esto, pararos porque esto es un desastre que nos lleva a la muerte, ¿no? Como así fue. Sí, que al final, desde Madrid, el Madrid político, de la Segunda Guerra Carlista, la del 72-76, sacó lo fundamental que querían, que era el tema de las quintas y el tema del dinero, de que hubiera un tanto alzado obligatorio todos los años, porque, por ejemplo, Vizcaya, en la guerra de Marruecos de 1859-60, envía un contingente voluntario, da un dinerito de manera voluntaria, no estaba obligado, pero quedaba bien, pero querían algo tasado, que es precisamente lo que acaba siendo la destrucción del fuero en 1876, y que luego, debido a que era un ejército de ocupación de 40.000 hombres en un lugar en el que no conocían nada, viene la situación del 28 de febrero de 1878 con el concierto económico. Eso es. Sí, eso es un poquitín el tema. Pero se aguanta bastante bien, se aguanta bastante bien. Y yo creo que, no sé, yo creo que podemos ir terminando un poquitín este repaso, pero yo diría que la conclusión, por lo menos para mí, es la democracia en España, el autogobierno en el País Vasco, la paz en la historia reciente es una porcelana muy fina, muy fina, muy fina. Como no la cuidemos, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y entonces creo que muchas veces nos olvidamos de lo que tenemos, nos olvidamos de lo que hemos conquistado, de lo que nos ha costado conquistarlo. Y a veces por sacar no sé qué brillo a esa porcelana, a veces va y se nos puede romper. Yo creo que esta es una conclusión que yo creo que como final podría, no sé qué te parecerá, pero para mí es importante. Sí, es importante porque si no conocemos el pasado, corremos el riesgo de repetir los peores errores de lo que ocurrió en aquel momento por las personas que quizá con buena voluntad, pero se pudieron equivocar, y si no sabemos por qué tomaron las decisiones, qué tenían antes y qué consecuencias tuvo, pues evidentemente estamos disociados de nuestro propio pasado, y eso genera una incapacidad de ver desde el presente hacia el futuro, porque el pasado es como un suelo desde el que poder impulsarnos hacia el futuro. Por tanto, ¿qué papel opera en este momento el relato de tu libro? Y en el ideal de que fuera conocido, ¿qué papel tendría que operar para este presente y futuro en una situación en el País Vasco con dificultad de dualidad de dos formaciones que aspiran a una mantener el poder, otra a cambiarlo? La situación, evidentemente, en Navarra o en el País Vasco francés, con una institucionalidad débil, y por supuesto en ámbito de Madrid y París, con dos gobiernos que tienen en 2027 una fecha provisional de finalización, ya sea Macron o Pedro Sánchez. Con lo cual el esquema es complicado en este momento. Y si quieres, pues mete todavía más complicado, pues con todo lo que significa Trump y con todo lo que significa la debilidad en este momento de Europa, con una Gran Bretaña con una situación económica muy peligrosa que todavía no se habla, pero se hablará, con lo que está pasando en Alemania, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, todo esto es complicado. Ahora, por eso digo que hoy, en este mundo de radicalidad y de extremismo y de locura, yo creo que hoy es importante no solamente ser moderado, sino ser radicalmente moderado y no tener ningún miedo de manifestarnos de una manera determinada y no hacer seguidismo alguno a los locos de turno, porque no son la gente, estamos pensando, no, la gente no pensamos lo que a veces aparece en un periódico, la gente pensamos lo que pensamos, y hay 4 o hay 16 y la calle puede no representar, conforme. Y entonces lo que creo que hay que hacer es, pues, si tú piensas de otra manera,
lo manifiestas, le damos cuerpo a eso, y no ceder un ápice a los locos que nos pueden llevar a las tragedias que se narran en este libro. Por decirlo de alguna manera, con términos actuales, sería ni wokismo ni antiwokismo. Respuestas vascas para las preguntas vascas. Una lectura vasca y una explicación vasca para poder tener mayor virtualidad a la hora de que la respuesta a las preguntas sea viable y sea vital y sea funcional. Pensamiento propio. Y luego es amor al país y amor a tus gentes y es sacrificio y es curro, es trabajo. Porque hay otros temas que no hablamos, pero aquí todos son tweets, todo es la rapidez, todo es el aquí te cojo y aquí te pillo, y al final las cosas cuestan, lo que merece la pena tiene pena, tiene pena, y la pena significa horas, y significa que hay que currar, que hay que dedicarle el tiempo, y no se dedica tiempo, porque no se dedica tiempo. Todo es hacer que se hace. Hacer que se hace. Y no es el tema, no es lo que se dice, es lo que se hace. Y estamos a decir cosas, a quedar bien y hacer que se hace. Yo no añadiría nada más. Bien, perfecto. Pues ciertamente creo que ha sido interesante hacer este recorrido para poner en valor que la gente que quiera más, por supuesto, adquiera el libro y lo lea, que esa es una parte importante del asunto. Gracias, Juan Carlos. Bien, pues por supuesto gracias a ti por haber estado en este programa y por supuesto si alguien ha llegado hasta aquí y quiere dejar algún comentario o pregunta, pues ahí está para poder y bueno, pues tal vez en un futuro pues volvamos. Por supuesto.